Cordial saludo, compañeros y doctora Jessica Cristina Albor Sánchez. Mi nombre es Robert de Jesús Tobón Agudelo, soy estudiante del doctorado en educación y les doy la bienvenida a un episodio más de su programa Cuestión Educativa. Nuestro programa busca conectar con ideas, autores y realidades para entender la educación, así como sus principios y fundamentos. El programa de hoy es muy especial porque vamos a abordar el tema de la política educativa, cómo comprenderla, y para ello vamos a situarnos especialmente en dos aportes conceptuales. El primero tiene que ver con el artículo El pensamiento político de Platón del maestro Benito Sanz Díaz, que representa una base premoderna para pensar y organizar la vida en común, desde aspectos como la justicia, el papel formativo de la educación, y el segundo, la lectura de Javier Wilson, en el cual hablamos acerca de qué son y para qué sirven las políticas públicas. Este documento es muy importante porque, además de ser contemporáneo, nos ofrece un importante marco de referencia para entender cómo el Estado y la ciudadanía definen y responden ambos a los problemas públicos. En este sentido, el propósito de nuestro programa es integrar ambos aportes y de esta manera formular un concepto más amplio y además situado acerca de la política educativa, en el que logremos revisar estos como un conjunto de decisiones y acciones del Estado que dialogan tanto con la sociedad y con la ciudadanía para resolver los problemas educativos, garantizando no solo la promoción del bienestar colectivo, sino el derecho a la educación. ¿Cómo vamos a organizar entonces el contenido de nuestro programa? Para ello vamos a tener tres momentos. En el primero vamos a hablar acerca de los núcleos del pensamiento político de Platón. En este nos remitiremos a su contexto, a las ideas de justicia, su teoría del Estado social y la concepción de la educación como un fundamento de la vida política. Seguido a ello, vamos a abordar qué son las políticas públicas. Vamos a encontrar una definición, la finalidad y las relaciones entre las necesidades sociales, los problemas públicos y cuál es el rol del Estado y del ciudadano dentro de este proceso. Finalmente, lo que haremos es hacer una integración de estos conceptos, acercándonos a una comprensión personal de la política pública educativa en relación a ambas conceptualizaciones. En este sentido, vamos a abordar el bloque número 1, el cual remite a la teorización acerca de Platón y cómo nos brinda las bases para comprender la política pública. Lo primero que tenemos que entender es que la figura de Platón es clave en el contexto del tema que nos compete hoy, que es la política pública. Pues no solo nos brinda un escenario acerca del conflicto y la transformación de la polis griega, especialmente de la ciudad de Atenas, sino que nos habla acerca de las tensiones que se viven entre el gobierno, la crisis de legitimidad y cuáles son los debates y las concepciones que se dan en torno a la manera entre cómo se debe de gobernar, quiénes deben de gobernar y cuáles son los criterios sobre los cuales deben hacerlo. Este contexto es muy importante, no solo porque nos brinda un contexto histórico, sino porque incluye esas primeras preocupaciones acerca de lo que significa la política y la educación, en la que, si bien nos expresa una ciudad en desorden, también nos complementa con elementos importantes como son la justicia, la educación, la formación de los gobernantes, la cual no debe de ser una tarea, digamos, abierta o escueta, sino que debe de tener un principio y ser central como parte de la tarea de formación. Desde este contexto también se subraya que Platón funda la academia, lo cual es muy importante dado que expresa la convicción sobre la idea pública y sobre cómo se debe dar la formación, los métodos y las reflexiones.
Uno de los principales aspectos en los cuales se centra el documento tiene que ver con el mito de la caverna, el cual es una metáfora que nos habla acerca del proceso educativo y de este tránsito que se debe de dar entre la ignorancia, que representa el hombre de la caverna, hacia la comprensión. Es muy importante retomar que en este mito la educación no solo se reduce a la información, sino que implica un cambio en el pensamiento, la salida y la apariencia de comprensiones más allá de lo que es verdadero o falso. En este sentido, y lo importante es lograr ver con claridad quién adquiere ciertas responsabilidades dentro de esa comunidad. Es muy importante pues esta idea porque es el fundamento político educativo para encontrar el beneficio no solo en la educación social, sino en los individuos y además fortalecer la vida en común. El documento también representa una idea del estado ideal y de la noción de justicia como ejes articuladores. Platón coincide en que la justicia debe de encontrar un elemento de armonía, es decir, ese espacio o ciudad justa donde hay orden y donde cada uno cumple con las funciones en relación a ese propósito de sociedad que tenemos. En términos de política, esto quiere decir que la estructura social debe de tener una organización que garantice estabilidad y coherencia. Además de esto, el documento desarrolla la idea de la paideia, que es la educación como un proceso de formación integral. Para Platón, la educación debe estructurarse desde el carácter, orientarse hacia la conducta y a la formación de ciudadanos que permiten y aportan al sostenimiento de la vida en común. En sus ideas, Platón argumenta que la educación debe de tener también una función pública, al seleccionar y formar a quienes asumirán estas mismas responsabilidades de gobierno en un futuro, siempre desde un nivel alto y desde una exigencia intelectual y obviamente un compromiso ético. También es importante retomar desde esta perspectiva el texto de la República, pues nos habla acerca de la formulación de ese modelo normativo que representa el Estado actual, además de cuáles son estos regímenes políticos y sus degeneraciones, es decir, cómo se puede dar la timografía oligárquica, la democracia y asimismo pues la tiranía. Es muy importante no solo porque señala las leyes que profundizan la mirada sobre las reglas y las instituciones, sino que nos permite encontrar una reflexión entre aquel ideal político y cómo deberían de ser aquellas normas que organizan la vida política. Con Platón es muy importante revisar que el Estado se orienta por una noción de justicia, por bien común, y que la educación debe ser orientarse bajo una función central para formar ciudadanos y de esta misma manera mantener o sostener el orden político. En un segundo, aparte de nuestro programa, vamos a hacer ahora un acercamiento acerca de qué son y para qué sirven las políticas públicas, orientados principalmente por las ideas de Wilson. Estas ideas no solo nos representan ese aspecto moderno de la política educativa, sino que permite retomar desde esas políticas cuáles deberían de ser las decisiones que se toman y cuál debería de ser el papel del Estado en esta propuesta de formación. Como lo dijimos, Wilson plantea que las políticas públicas en esencia deben ser decisiones y acciones que debe tomar el Estado. ¿Frente a qué? Frente a aquellas decisiones que nos van a afectar a todos como sociedad, con el objetivo de que se puedan transformar o modificar estas situaciones problemáticas en unas condiciones más favorables. El autor, y en general toda la propuesta teórica, insiste en que las decisiones deben dar respuesta a los sectores de la sociedad y a las mismas necesidades. Es por ello que las políticas públicas tienen una relación directa con los aspectos sociales
económicos y políticos que integran el Estado. Desde esta concepción entendamos qué es pues lo político y lo público, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido y cuál es el alcance de estas concepciones? Wilson nos habla que en términos generales lo público tiene relación directa con lo que es social, con los grupos sociales o los sectores e intereses que configuran ese asunto en común que tenemos como grupo. Mientras que la política tiene que ver con las decisiones y las acciones que se toman en torno a estos objetivos con relación al marco de esta vida social. Es decir, que uno comprende las decisiones del otro. Esto es muy importante porque no solo nos amplía las comprensiones de la terminología, sino porque nos los lleva a comprender como un proceso de decisión donde se habla de las prioridades y el diseño de acciones para posteriormente implementarlas. ¿Cuál es entonces la finalidad o a qué se responde bajo las necesidades sociales y a los intereses en general? Wilson argumenta que quien dirige la sociedad debe, de cierta manera, reflejar no solo sus ideas, sino también las demandas de la sociedad y sus propios anhelos. Es decir, debe satisfacer tanto esas necesidades colectivas como resolver aquellos conflictos o problemas que nos afectan como grupo social. Es decir, la política pública debe de ser una herramienta para que el Estado se lleve a la sociedad en acciones de servicio. Desde este punto de vista, el texto hace diversas distinciones entre lo que es necesidades sociales y problemas públicos. El primero tiene que ver con la capacidad de reconocer aquellas carencias o aquello que queremos como sociedad o que hace parte de los grupos sociales. Es decir, aquellas decisiones que son demandas explícitamente y que no se expresan como elementos personales, aunque pueden confluir aquellos aspectos. Además, los problemas públicos tienen que ver con los obstáculos o dificultades que el Estado debe de regular o atender para que la sociedad pueda de cierta manera estar en condiciones adecuadas o satisfacer las necesidades de estos grupos sociales. Es decir, el problema público es aquello que nos impide que la necesidad se resuelva por sí sola a través de estos mecanismos sociales que tenemos para desarrollarlo. En este sentido, es muy importante esta distinción, no solo porque nos permite comprender cuáles son los obstáculos o las dificultades que el Estado debe atender, sino que además nos permite formular de manera concreta cuáles son los aspectos que determinan desigualdades o baja permanencia o problemas educativos o brechas territoriales o dificultades para el aprendizaje, y con ello atender las necesidades a través de acciones que resuelvan por sí misma o mediante otros mecanismos estas problemáticas sociales ordinarias. El autor además plantea que el Estado debe existir con un propósito o con unas finalidades, lo cual debe estar determinado por la acción pública concreta. ¿Cómo se atiende esto? A través de programas, planes y proyectos. Dentro de este lineamiento es muy importante el término de la agenda, es decir, cuáles son aquellos temas que el Estado debe asumir como una prioridad. Y de ahí surge otro elemento en segundo orden importante, que es cuál es la política pública o qué es aquello que se va a hacer para decidir cómo alcanzar ese objetivo, o si se decide no hacerlo o si se puede postergar. En este sentido, la educación debe de atender a los problemas no solo que están dentro de la propuesta, sino también aquellos que puedan quedar fuera de las agendas, con el objetivo de que nos podamos amarrar en un futuro programa, o que les podamos lograr una financiación o una comprensión ideológica
aunque no sean urgentes para ese momento en la comunidad. Dentro de este contexto se ubican los conceptos de Estado y de ciudadanía, los cuales son aspectos o elementos inseparables. En primer lugar, porque la política pública se orienta hacia la sociedad y además la sociedad influye o es quien demanda y participa en esta misma vía, es decir, en la construcción del Estado. Desde esta perspectiva, el Estado siempre deberá fijar sus objetivos o tener la responsabilidad de actuar, coordinar y ejecutar aquellos aspectos que legitima la ciudadanía, es decir, que la sociedad ya identificó, priorizó las necesidades, las visibilizó y de esta manera incide para que se prioricen dentro de estas agendas o de estos programas. ¿Qué podemos resumir entonces en los aspectos de Wilson y de su documento? Lo primero es que las políticas públicas son inseparables y que siempre deben de ser aspectos de acción que fundamenta la construcción del Estado, lo cual permite resolver problemas públicos. Es decir, la conexión que se da entre necesidades sociales y la definición de las agendas debe de contar con la interacción y la participación de Estado-sociedad. Finalmente, ¿qué podemos resumir o qué podemos encontrar al hacer la lectura de estos dos documentos? Lo primero es que la política pública educativa comprende ese conjunto de decisiones, orientaciones e intervenciones que desarrolla el Estado, en las cuales siempre debe de encontrar la relación con la ciudadanía y con todos los actores que transforman estas problemáticas, siempre atendiendo a aspectos como la inequidad, la exclusión, la baja calidad o la falta de pertinencia, con lo cual se busca garantizar ese bienestar social, el derecho como parte fundamental del grupo social, la participación en el proceso de aprendizaje y finalmente la formación integral. En este sentido, es muy importante recuperar la idea de política que nos propone Wilson, la cual concibe como esa acción que se orienta hacia problemas y necesidades y que en términos de Platón obedecen a la convicción de la educación, no como un asunto secundario, sino como la función estructural y principal del Estado para sostener ese proyecto de sociedad. Desde Platón, esta política nos lleva a orientar las comprensiones de justicia y de bien común, dado que exige la formación de ciudadanos con una propuesta política educativa para tomar las decisiones humanas y la convivencia. Esto desde la responsabilidad y de la comprensión y no solo desde, la delimitación de instrumentos. En este sentido, el mito de la caverna, como se dijo anteriormente, refuerza esa idea de que debemos educar para conducir hacia la comprensión y ser críticos de la realidad. Esto lo que nos va a fortalecer dentro de la comunidad de la propuesta educativa es fortalecer esa conciencia democrática y un mayor compromiso con lo público, donde el resultado de la sociedad es, ecuánime a esas posibilidades que brindamos para estos mismos grupos. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Este ejercicio no solo nos permite comprender que la vida política educativa requiere, por un lado, un fundamento teórico y político, sino que es un marco práctico sobre la manera como el Estado y la sociedad priorizan e identifican sus problemas dentro de agendas para ejecutar acciones. Agradezco entonces a todos ustedes por escucharme, por brindar todas las posibilidades que nos encuentran estos diálogos entre sociedad, política y Estado, y la manera como esa educación debe brindar las herramientas y los insumos para que se brinden propuestas más alternativas
y como institución también, además, agendar aquellas necesidades que se integran o que hacen parte dentro de nuestra comunidad educativa. Mil gracias y nos encontramos en nuestro proyecto siguiente.